Entonces, para empezar tendríamos que definir qué es hernia. Entonces, una hernia tenemos que es una protrusión de cualquier órgano por sus límites anatómicos normales. O sea, es un saco que va a atravesar a fascias y músculos y por los cuales va a salir una víscera abdominal, siendo el intestino el principal y el más frecuente de ellos. Sin embargo, como vamos a ver, podemos encontrar otro tipo de órganos que también protruyen a través de estos sacos y causando una hernia, aunque no es lo más frecuente. Entonces, ya que definimos qué es hernia, podemos pasar a ver los tipos de hernias. Y entonces, tenemos estos tres tipos de hernias: reductible, incarcerada y estrangulada. La reductible es la primera que vamos a ver, es la que tenemos aquí. Son hernias que pueden retornar a su ubicación. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros exploramos a nuestro paciente con hernia y palpamos, empujamos el contenido de la hernia, ese órgano perteneciente a la cavidad abdominal va a regresar y va a desaparecer la hernia. En cuanto nosotros dejamos de empujar, la hernia retorna a su lugar. Entonces, esa es una reducción de una hernia. Son las hernias reductibles. Pasando a las siguientes, tenemos las hernias incarceradas. Estas hernias incarceradas son las que no van a poder reducirse, no van a regresar a su cavidad abdominal a pesar de la palpación que estemos haciendo en nuestro paciente. Entonces, estas hernias corren un poco más de peligro, como vamos a ver más adelante, podrían considerarse una complicación de esto debido al siguiente paso, que son la tercera que tenemos aquí, que son las hernias estranguladas, en las cuales es una hernia incarcerada que además ya está presentando isquemia, o sea, está tan apretada el contenido de la hernia, siendo el intestino, como le había mencionado previamente, el más frecuente. Si ese intestino está demasiado apretado, va a dejar de recibir oxigenación por la circulación sanguínea y va a empezar a necrosarse. Entonces se está estrangulando al intestino y esa es una complicación de las más graves que tienen las hernias de la pared abdominal. Entonces, ya viendo los tipos de hernias, podemos pasar al siguiente punto, que es su clasificación. Y entonces en la clasificación tenemos dos apartados básicos. La primera son congénitas, que como sabemos la palabra congénita significa de desarrollo, problemas durante el desarrollo. Y adquiridas, que son que el paciente nació sin la hernia y durante alguna etapa de la vida adquirió esta hernia. Entonces, tenemos primero las hernias congénitas. No vamos a profundizar mucho en estas, ya que vamos a hablar un poco más de las adquiridas. Solo vamos a mencionar cosas importantes de estas, como cuál, como la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis. Onfalocele, como podemos ver aquí, es la eventración de vísceras a través del anillo umbilical. Ahí está la primera diferencia contra gastrosquisis. Mientras la hernia de la onfalocele es a través del anillo umbilical, en la gastrosquisis se va a encontrar de manera paraumbilical, o sea, a un lado del anillo umbilical. Esa es la primera diferencia importante. Y la segunda diferencia es que mientras el onfalocele va a venir recubierta de peritoneo, un saco peritoneal, en la gastrosquisis los intestinos no vienen recubiertos por peritoneo, o sea, el intestino está sin recubrimiento por fuera y por un lado del anillo umbilical. Entonces, ambos son defectos congénitos, ambos son más frecuentes en el sexo masculino. En el onfalocele no es raro que encontremos que no solo los intestinos estén por fuera, sino también otros órganos como el hígado, vaso o incluso hasta las gónadas de nuestro paciente.
Sin embargo, en las gastrosquisis casi siempre va a ser el intestino lo que se va a encontrar por fuera. Por último, el onfalocele también viene asociado frecuentemente a síndromes genéticos, como lo es las trisomías 13, 18 y 21, mientras que la gastrosquisis es raro que sea por síndrome genético. Tenemos las hernias umbilicales, que estas también van a ser adquiridas o congénitas. En el caso de las congénitas, casi nunca van a necesitar de un tratamiento. Cuando estemos en adquiridas vamos a mencionar un poco más de esto. Vamos a hablar un poco más de hernia umbilical. Por último, las diafragmáticas, tenemos dos, las de Bosch-Dallek y las de Morgagni. Ambas son hernias, como lo menciona aquí la clasificación, del diafragma. La de Bosch-Dallek se encuentra en la parte posterolateral del diafragma y la de Morgagni en la parte retroesternal del diafragma. Entonces es un poco más medial, es medial a comparación y anterior a comparación de la de Bosch-Dallek, que es posterior y lateral. Entonces, ¿qué es lo importante de estas? Pues lo que podemos ver aquí. Si el diafragma no cierra bien, la apertura, los órganos ubicados en el abdomen van a poder desplazarse hacia la cavidad torácica. Recordemos que el diafragma es el músculo que divide a la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, si no, esa pared que nos divide el abdomen del tórax no está bien cerrada, pues es fácil que los intestinos suban hacia el tórax, el corazón se va a ver desplazado por la presión que están ejerciendo las vísceras abdominales adentro del tórax, los pulmones se van a comprimir, el hígado, páncreas y estómago pueden también invadir a la cavidad torácica. Entonces, esto es la hernia de Bosch-Dallek. La fisiopatología de la hernia de Morgagni es muy similar. La diferencia principal es que esta se encuentra, como ya les había mencionado, a nivel retroesternal, o sea, en línea media. Bueno, ya habiendo visto las hernias congénitas y su clasificación, podemos pasar a las adquiridas, que son las que vamos a profundizar un poco más. Entonces, estas hernias adquiridas tenemos básicamente estas. Las inguinales, que son las más frecuentes, hasta en un 75%. Entonces, de las inguinales las podemos subdividir en directas y en indirectas. Ahorita vamos a mencionar cuál es la diferencia entre esas dos. Aparte, como ya les había mencionado, las umbilicales pueden ser congénitas o adquiridas. Entonces también las vamos a encontrar aquí. Las incisionales, o también llamadas ventrales, que como su nombre lo dice, es posterior a una incisión quirúrgica. Femorales, o también llamadas crurales, epigástrica y otro tipo de hernias adquiridas, como son la hernia de pantalón, la hernia deslizante, hernia de Richter, hernia de Amyand, hernia de Litter, entre otras. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Entonces, continuando, podemos pasar a la clasificación de hernias adquiridas. Y ahora sí, empezamos con las hernias inguinales, que como ya les había mencionado, son las más frecuentes. Entonces, las hernias inguinales se encuentran hasta en un 75% de todas las hernias que existen. 3/4 partes van a ser hernias inguinales. Y de estas, la más frecuente va a ser las hernias inguinales indirectas. Para poder comprender la diferencia entre una hernia inguinal directa de una hernia inguinal indirecta, tendríamos que entender primero la anatomía de esto. Esto se llama triángulo de Hasselbalch. También denominado triángulo inguinal. ¿Y en qué consiste? Bueno, es una porción del abdomen
en la cual no existe músculo, solo hay fascia y aponeurosis. Entonces, en este triángulo, que está conformado en primera instancia por el ligamento inguinal, que es el que tenemos aquí, el borde lateral del músculo recto, que es el que tenemos aquí, y los vasos epigástricos inferiores, que son la arteria y la vena epigástrica inferior, que son ramas de la ilíaca externa. Son ramas colaterales de la ilíaca externa. Entonces, la arteria, obviamente. Esto nos va a formar este triángulo, que es la parte más débil del canal inguinal. Al no tener ningún músculo ahí, solamente ser la fascia y la aponeurosis, por ahí van a salir las hernias. Entonces, ya una vez que entendimos cuál es el triángulo de Hesselbach, entonces podemos pasar a entender cuál es la hernia directa y cuál es la hernia indirecta. Las hernias directas van a ser las que van a atravesar el triángulo de Hesselbach. Entonces, si aquí dibujamos el triángulo de Hesselbach con el borde lateral del músculo recto, el ligamento inguinal y los vasos epigástricos inferiores, tendríamos nuestro triángulo de Hesselbach. Entonces, si la hernia pasa a través de este triángulo o de manera medial, esto es medial y esto es lateral, de manera medial a los vasos epigástricos inferiores, entonces tendríamos una hernia directa. Estas hernias también cabe mencionar que otro aspecto importante es, como ya vimos, son más frecuentes en hombres, entonces no van a llegar al escroto. Esas son las características principales de la hernia directa. Pasan de manera medial a los vasos epigástricos inferiores, por dentro del triángulo inguinal y no llegan al escroto. Ahora, si nos ponemos a describir las hernias indirectas, tendríamos 3 características que tenemos que destacar. La primera, que es la más frecuente de las inguinales. Entonces, es la más frecuente. Si ya habíamos dicho que las inguinales son el 75% de las hernias y estas son las más frecuentes de las hernias inguinales, quiere decir que estas son las hernias más frecuentes que existen. El segundo punto que hay que tocar es nuevamente el triángulo de Hesselbach. Entonces, lo volvemos a dibujar, borde lateral del músculo recto del abdomen, conducto, ligamento inguinal y vasos epigástricos inferiores, y aquí la hernia va a pasar, esto es medial, esto es lateral, la hernia va a pasar por fuera o de manera lateral a los vasos epigástricos, y entonces la hernia es indirecta, es una hernia indirecta. Esa es la segunda característica de estas hernias, pasan de manera lateral a los vasos epigástricos. Y la tercera es que estas sí llegan al escroto. Entonces, a diferencia de las anteriores, las hernias inguinales indirectas sí llegan al escroto. Continuando con nuestras hernias, pasamos a la hernia umbilical, que como ya habíamos mencionado,
es más frecuente en niños de manera congénita. Sin embargo, esta no hay que hacer mucho tratamiento. El tratamiento solo se va a realizar bajo dos condiciones. El primer tratamiento es, como lo vemos aquí, una hernia mayor a 1,5 centímetros es quirúrgico, tratamiento quirúrgico, sin importar la edad de nuestro paciente. Si la hernia no tiene 1,5 centímetros de diámetro, entonces no es necesario que hagamos la cirugía. Podríamos esperar hasta los 2 años de edad. Si a los 2 años de edad esta hernia persiste, entonces se vuelve quirúrgica. Son las dos condiciones para el tratamiento de las hernias umbilicales. Continuando con las hernias incisionales, estas son demasiado obvias. Aquí tenemos la incisión quirúrgica y el trauma se lleva. ¿Cuáles son las causas que van a ocasionarnos que esta incisión te cause una hernia? Pues estas son las más frecuentes: ejercicio vigoroso, levantamiento de objetos muy pesados, realización de mucho esfuerzo para ir al baño, con pacientes con estreñimiento, tos crónica, infección de herida, sobrepeso, embarazo y malnutrición. Todos estos factores van a favorecer, y no solo la presencia de hernias incisionales, presencia de cualquier tipo de hernia. Entonces es lo que hay que evitar. Ahorita vamos a ver los factores de riesgo. Como ya les había mencionado, estas hernias incisionales también reciben el nombre de hernias ventrales. Continuando, tenemos las hernias femorales, que también hay 3 características que tenemos que destacar de estas hernias. Entonces, la primera es que tienen un alto índice de encarcelamiento. Entonces, como ya habíamos platicado previamente, estas hernias pueden encarcelarse y complicarse. El segundo punto a destacar es que es la más frecuente en mujeres. Es la única hernia que es más frecuente en mujeres que en hombres. Todas las demás hernias son más frecuentes en hombres. Y el tercer punto a destacar es lo que tenemos en esta imagen. Aquí volvemos a observar nuestro triángulo inguinal, con nuestro ligamento inguinal, el borde lateral del músculo recto abdominal y los vasos epigástricos. Habíamos visto que la hernia directa pasa de manera medial, la hernia indirecta pasa de manera lateral. La hernia femoral o crural va a pasar de manera inferior. Entonces la hernia crural pasa de manera inferior ¿a quién? A nuestro ligamento inguinal. Entonces esas son las 3 características importantes de las hernias femorales o crurales. Continuando con las hernias epigástricas, de estas no hay mucho que mencionar, solamente que son las hernias que se localizan por encima del nivel umbilical y por debajo del apéndice sifoides. Como recordamos, el apéndice sifoides es la última porción del esternón, que es el hueso que se encuentra en la parte anterior del tórax. Entonces, todas las hernias localizadas entre la parte inferior, el borde inferior del apéndice sifoides y la cicatriz umbilical, todas estas van a ser hernias epigástricas. Continuando con nuestra clasificación, pasamos a las hernias de pantalón. Las hernias de pantalón no son
más que una combinación. Volvemos a dibujar el borde lateral del músculo recto, ligamento inguinal y vasos epigástricos. Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? El saco herniario va a tener la forma de un pantalón. ¿Por qué? Porque una parte del pantalón va a pasar por aquí, como una hernia directa, y la otra parte del pantalón va a pasar por aquí, por fuera, como una hernia indirecta. Entonces tenemos que es una combinación de una hernia directa con una hernia inguinal indirecta. O sea, podríamos decir que es una hernia mixta. El siguiente tipo de hernia de que vamos a hablar son las hernias deslizantes. De estas no hay mucho que mencionar. La característica de estas es que no va a ser intestino el contenido herniario, va a ser un órgano hueco, como lo es el estómago en el caso de las hernias hiatales, o por ejemplo la vejiga, que también es un órgano hueco en el caso de que pudiera salir como el contenido del saco herniario. Se trataría de una hernia deslizante. La siguiente es la hernia de Richter. Esta hernia de Richter no es más que donde solo se contiene el borde antimesentérico del intestino delgado. O sea, este bordecito que vemos aquí es el único que está atrapado. Es como que si se estuviera pellizcando el intestino y se puede estrangular, y lo único que va a sufrir es isquemia, es ese pedazo, esa pared intestinal, no es todo el intestino. Entonces, esa es una hernia de Richter. La siguiente que vamos a mencionar es una hernia de Amyand. Esta hernia es una hernia inguinal, como lo podemos ver aquí. En este caso es una inguinal indirecta, que es la más frecuente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos el intestino que está saliendo a través del canal inguinal, atraviesa el orificio del anillo inguinal superficial y al momento de estar aplastando aquí el intestino pasa a traer y a isquemiar nuestro apéndice vermiforme. Entonces la hernia está ocasionando una apendicitis. Cuando la hernia ocasiona una apendicitis, a eso se le conoce como hernia de Amyand. Y hay que tratarlo de manera quirúrgica, obviamente, por la apendicitis y el encarcelamiento que nos está ocasionando. La siguiente es la hernia de Litter. La hernia de Litter es cuando un divertículo de Meckel, que sabemos que es una de las anormalidades congénitas más comunes, que es cuando el intestino y el cordón umbilical no se cierran completamente durante la evolución fetal, pues permanece este remanente, este vestigio en esas personas, que es lo que podemos observar aquí, y eso se conoce como divertículo de Meckel. Ahora, si ese divertículo es el contenido herniario, como vemos aquí está el saco herniario y el contenido es el divertículo de Meckel, a eso es a lo que vamos a llamar hernia de Litter. No es más que el contenido del saco herniario es el divertículo de Meckel. La siguiente, con eso terminamos lo que son las clasificaciones. Para finalizar el tema, únicamente veríamos qué es los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, pasamos a los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las hernias abdominales? Como ya los habíamos mencionado, primero, antecedentes heredofamiliares. El segundo, tos crónica. Pacientes con EPOC, con asma, bronquitis crónica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Del esfuerzo que hacen al toser frecuentemente, va a terminar herniándose ese paciente, el abdomen de ese paciente, por el aumento de la presión intraabdominal al momento de toser.
pacientes con obesidad, igual, el sobrepeso y la obesidad causan aumento de la presión intraabdominal, haciendo que más fácil exista una hernia. El estreñimiento, el aumento de la fuerza de la presión intraabdominal que ejercen los pacientes cuando tienen problemas para ir al baño, eso es lo que causa que también exista hernias. Una dieta pobre en proteínas. Recordemos que el problema principal aquí es la debilidad o la laxitud de los músculos. Entonces, si hay una hipoproteinemia, esos músculos podrían encontrarse de manera débil y eso permitir que exista de una manera más fácil una hernia. Y el tabaquismo y la multiparidad son los últimos factores de riesgo. Pasando al tratamiento, tenemos inicialmente la sospecha. Pues la sospecha es de manera muy sencilla. ¿Cómo vamos a sospechar de una hernia? Pues viéndola, observándola y palpándola. Entonces, el diagnóstico de sospecha es clínico. Posteriormente, ¿cuál podríamos utilizar como estudio inicial? La radiografía. Y como estudio secundario, un ultrasonido. Y finalmente, tenemos el estándar de oro. El mejor estudio para el diagnóstico de las hernias sería una herniografía. La herniografía no es más que una radiografía de la hernia, pero con medio de contraste. Entonces tenemos la herniografía. Excepto, aquí hay un excepto, cuando se trata de una hernia ventral o incisional, que sabemos que es lo mismo, en el cual el estudio de elección es una tomografía axial computarizada. Ese es el único excepto en el estándar de oro de las hernias. Si pasamos al tratamiento, podemos observar que, previamente el tratamiento de las complicaciones. Como ya habíamos mencionado, las complicaciones principales son el encarcelamiento, el estrangulamiento y la elongación y engrosamiento del contenido abdominal. Eso es lo que nos va a ocasionar una hernia. Pasando al tratamiento, ahora sí, tenemos dos opciones. Si el paciente es asintomático o con síntomas mínimos o muy leves, pues el tratamiento puede ser expectante, únicamente conservador y estar vigilando esa hernia. Sin embargo, cuando la hernia ya empieza a ocasionarle molestias al paciente o que impida su actividad o de manera estética muy importante o esté complicada, el tratamiento se vuelve quirúrgico. ¿Y en qué consiste el tratamiento quirúrgico? Pues también va a depender del tipo de hernia. Las primeras son las hernias inguinales, hernias incisionales y hernias femorales. Se van a hacer la herniorrafia por técnica de Liechtenstein, que es una plastía sin tensión y se utiliza malla. Para las hernias umbilicales vamos a tener la técnica de Mayo, que también es una plastía sin tensión con malla, pero por técnica de Mayo. Y lo último es para las hernias contaminadas o estranguladas o perforadas, que son las complicadas, se va a utilizar técnica de Scholdice. Y lo importante es esto, que la plastía se hace con tensión, a diferencia de las inguinales, incisionales, umbilicales y femorales, que son sin tensión, a pesar de la técnica si se usa de Liechtenstein o de Mayo. En estas sí vamos a utilizar tensión y con malla. Y con esto damos por finalizado el tema de hernias de la pared abdominal.